acercara a un médico y le dijera a su papá le quedan 3 meses de vida. Uy, ustedes dirán, este man con las que nos salen el Día del Padre. Bueno, les tengo una historia del Día del Padre. La relación entre mi papá y yo es una relación de puro desencuentro. O sea, mi papá en la vida me dijo: hijo, te quiero, hijo, estoy orgulloso de ti. Todo lo contrario, no desperdiciaba oportunidad para burlarse de mis sueños porque no eran los de él. Eso sí, cuando se tomaba su único desestresante, que era a veces era un poco afectuoso conmigo, pero de resto, cero. Y como me descalificó tanto y me obligó a estudiar la carrera que yo no quería y no creía en mí, pues entonces yo también me alejé demasiado de mi padre. Tan pronto pude, le entregué el cartón por el que había pagado mis estudios. Muchas gracias, ahí está su merced, listo, chao. Y me dediqué a buscar mis sueños mis propios sueños, pues. Y los encontré de alguna manera, quien creyera. Recuperé mi autoestima y creí en mí y entré y me sonó la flauta y bueno, ya después vino el programa de televisión y todas esas vainas y bueno, ¿no? Triunfamos, estamos triunfando. Pero desde que tenía 16 años y me dejaron aquí en la puerta de una residencia de estudiantes, yo me desconecté de mi padre y de la casa. Yo me sentía que yo no podía volver ahí, y entonces, pues no, al de la madre yo iba, pero al del papá sí le podía sacar el cuerpo, se lo sacaba. Rápidamente conseguí trabajo en un bares de noche, vendiendo puerta a puerta, lo que fuera, para tratar de depender económicamente lo mínimo de él. Y desde esos 16 años hasta casi los 40, yo no era como todo el mundo, que cuando es Navidad y Año Nuevo no vayan para ir a ver a su papá y a su mamá. No, yo sí podía la Navidad, iba, y si el Año Nuevo caía, porque pues no me sentía muy querido por mi padre. Y bueno, entonces después cuando vino todo esto y triunfamos, su merced, pues y empezó a irnos económicamente bien, pues ¿qué hice? Pues lo que hace cualquiera del estrato 3 para abajo como uno, clase media, con sus padres que no pudieron estudiar una carrera por mi culpa, porque yo soy el mayor. Pues claro, lo primero que hice fue así, cual deportista olímpico, cual ciclista, cual muchos futbolistas que tanto estimo, comprarle una casa a mi mamá. ¡Ay, qué orgullo! Y le di la casita a mi mamita, que de paso pues era para mi papá. Mi papá, su única entretención, digamos que su única felicidad en sus años maduros, ya aparte del desestresante, era un Renault 9 que se compró, que no era así pues el máximo carro, pero para él era lo máximo. Y se compró unos guantes de estos así de cuero con huequitos, como si fuera para la Fórmula 1, pues ya andaba en su carro así, con gafas oscuras. Esa era su máxima felicidad, y al man le tocó vender el carro para pagar los estudios de mis hermanas. Entonces cuando pude dije: le voy a regalar un carro a mi papá. Pero no era así con un sentimiento así todo bonito, ¿no? Sino era como a medio revanchista también ahí, como así como ese sentimiento tan maluco que se ve por ahí por estos días en mucha gente. Y entonces dije: padre, y le compré un carro mucho mejor que el que tenía, ¿no? Pero así como todo mal paridito, así como para que vea, ¿no? Como diciendo: usted que no creía en mí. Bueno, esa era la relación con mi papá, y yo lo tenía así allá, como el que había sido el obstáculo para mis sueños, hasta que como cuando tenía yo unos 41, tal vez 42, mi padre empezó a tener problemas de EPOC, la enfermedad del fumador. Yo ni me enteraba. Yo: sí, mamá, ¿qué necesita? Lo que haya que mandar, pues dígame. Hasta que le hicieron una biopsia. Y yo pues como que no caía en cuenta, pero de pronto, como yo era pirri y ya trabajaba en el programa ese y era todo un gran y era periodista, entonces el médico nos llamó a mi mamá y a mí, no a mi papá, y nos dio el resultado de la biopsia y nos dijo: les tengo malas noticias, el señor Prieto tiene cáncer de pulmón. ¿Cáncer de pulmón? Como si me hubiera dado una cachetada a la vida, porque es que uno piensa que la vida es para siempre y que los papás le van a durar a uno para siempre y que uno va a durar para siempre. No, me acabo de dar cuenta, algo que debería pensar todos los días, pero uno como que no lo piensa, y es que todos estamos aquí hoy y mañana no sabemos qué hay que hacer, doctor, qué hay que hacer, a dónde haya que mandarlo. No, lo siento, le quedan 3 meses de vida y ese cáncer no tiene tratamiento. No, imposible. No, eso tiene que haber. Lo siento, permiso, doctor, necesitamos un médico mejor, vamos a pedir una segunda opinión. Nos fuimos a la Fundación Santa Fe, el mejor oncólogo que conseguimos, lo llevamos a mi padre, el señor vio los resultados, sacamos a mi papá y nos
se quedó con mi mamá y conmigo y nos reconfirmó, nos dijo, lo siento mucho, sí, es que este es un cáncer, el cáncer de pulmón es muy terrible y a su papá le quedan 2 meses. ¿2 meses? ¿No eran 3? Le dije a mamá, vámonos de aquí porque si no vamos a salir debiendo. O si no, mi papá se nos murió hace 3 días, mejor dicho. Y nos lo llevamos para Villa de Leyva, el pueblito que él adora. ¿Y qué hacemos? Yo solo le pedía como a ese poder supremo que haya sido el creador de todo en este planeta, como por favor, dame una oportunidad. Tengo 42 años y no conozco a mi papá y mi papá no me conoce a mí. Somos unos desconocidos y uno cómo va a recuperar una vida en 3 meses. Y más sabiendo como que el reloj le cuenta ir para atrás, pues bueno, hicimos lo que pudimos. Mi mamá se agarró de lo que podía, de la fe, de la oración, de las maticas, de los remedios, de lo que fuera. Y yo de tratar de encontrar ese amor y ese vínculo que nunca habíamos tenido, y eso, abrazarlo era tan difícil, porque siempre eso era una cosa que no lográbamos entre los dos, que nunca él me había enseñado. Decirle te quiero me costó un huevo, casi que papá te provoca algo en la cocina, y ya cogía más impulso, papá nos tomamos un trago. Ay, no, horrible. Pero miren cómo es la vida, porque mi hermana que estaba fuera del país se regresó, yo casi que me fui a vivir allá, mi papá era como todo, ¿no? Y como se sentía todo como consentido, querido, y lo que hace el amor, oiga, que es la mejor terapia, pues no va a curar el cáncer, pero los 3 meses se nos convirtieron en casi 3 años, y de esos 3 años, unos 2 años muy dignos. Mi papá pues a veces usaba su oxígeno y tal, pero como nunca le dijimos que era terminal, tal vez hicimos mal, él nunca se echó a morir. Y al sentirse como amado y rodeado, oigan, mi papá como que rejuveneció un poco, tomó a fuerzas y nos duró ese tiempo. Y durante ese tiempo traté de todas las maneras de recuperar el tiempo perdido y nunca sería lo mismo. Y es una tristeza porque si a mi papá le hubiera dado un infarto, o hubiera muerto en un accidente de carro, yo me hubiera quedado con un hueco en el alma. El cáncer es una enfermedad muy difícil, muy dura, no se la deseo a nadie, pero al menos nos dio un chance a mi papá y a mí de recuperar algo del tiempo perdido, de reencontrarnos. Mi papá no me dijo te quiero, nunca le salió, ni él estoy orgulloso, pero me mandaba las razones con mi mamá. Dígale que el programa quedó así, dígale que, ay, que no, que qué berraquera que viniera, ni siquiera que lo quiero mucho, sino, ay, que ojalá viniera, que me hace falta cuando me ausentaba unos días. Y eso es invaluable, pero lo tuve que pagar a un precio muy alto. Al final pues pasó lo que tenía que pasar y mi papá entró en una fase final que fue muy dolorosa y ya al final pues yo estaba grabando en Finlandia inclusive cuando tuvo su última crisis y me tocó devolverme como fuera contando el tiempo pensando que no iba a alcanzar a encontrarlo vivo. Y fue como que mi papá aguantó como hasta que yo llegué y lo encontré ya en las últimas en la sala de cuidados intensivos, intubado, pero consciente. Y como mi mamá y mis hermanas pudieron compartir mucho más en la vida con él que yo, pues solo podíamos quedarnos con él 2 personas y mis hermanas me dejaron quedarme a mí con él en sus últimos momentos. Y bueno, tuvo que ser una comunicación de miradas y de decirnos con los ojos lo que nunca nos habíamos dicho. Esa historia la he contado muchas veces y siempre me cuesta, a veces más que otras, pero bueno. Nunca nos miramos de una manera tan transparente como en esos últimos momentos, esas últimas horas que estuvimos juntos. Me hacía señas, me cogía la cara. Y mientras yo veía a mi padre, al que le quedaban, no sé, 1 hora o 2 horas de vida, me juré a mí mismo que no volvería a aplazar nada en la vida. Porque vivimos aplazando cosas como si la vida fuera para siempre. Aplazamos proyectos, sueños, grandes y chiquitos, como que pasó toda esta pandemia del COVID, como ahora pareciera que no hubiéramos aprendido nada, pero sobre todo me juré que no volvería a aplazar esos te quieros que no he dicho, esos perdones que no he pedido, porque no se puede quedar esperando ahí toda la vida que es que el otro le pida perdón a uno y de pronto se está perdiendo la oportunidad de disfrutar a ese ser amado tan valioso que por alguna razón
nunca le enseñaron a expresar sus sentimientos, pero de que mi papá me amaba. Y de que luchó por mí, lo hizo. Como todas las personas en la vida, tengo mis momentos buenos y malos. A veces me jode la depresión, a veces me pongo muy triste. No crean que tener uno cosas materiales lo libera o le da la felicidad a uno automáticamente. Pero siempre cuando estoy muy feliz, sobre todo cuando estoy siendo consciente de que estoy haciendo realidad mis sueños, como cuando voy a explorar el océano o hago viajes a la naturaleza, siempre trato de recordar a mi papá y pensar que mi viejo, donde quiera que esté, se esté sintiendo orgulloso de mí y sepa que lo quiero y que lo amo. Y que afortunadamente se lo pude decir antes de que se fuera. Y ahora que estaba por allá cerca de la bahía Janifaro, en las Islas Maldivas, después de un día de una terrible tormenta y de un encuentro increíble con un tiburón ballena que inclusive salió publicado por ahí en el Times, la foto, salí tan emocionado del agua que estas fueron las palabras para el universo y para mi padre. Oigan, ¿ustedes tienen su papá con vida, con salud? ¿Ya le dijeron que lo quieren? ¿Ya le dijeron que lo aman? ¿Ya se perdonaron? Sobre todo piénsenlo en esta época donde estamos tan polarizados. No importa la ideología política, religiosa, el género, nada puede estar por encima del amor verdadero que debemos sentir entre nuestras familias y nosotros. No desperdicien el Día del Padre. Aquí les dejo las imágenes. Estoy tan feliz en este momento que no puedo contener las lágrimas. Sé que están aquí junto a mí las personas que amo, mi familia, mis amigos. Claro, sé que mi padre está aquí conmigo y que si está en algún lado me estará mirando y me estará sonriendo.